Hola compañeros, compañeras, ¿cómo les va? Bueno, en principio quería agradecerles la invitación, ¿no? A participar de esta actividad que hacen en Echeverría, muy agradecido y a la vez disculparme por no poder estar presente en una serie de reuniones y actividades que tenemos desde CETERA. Bueno, me hizo muy difícil poder estar hoy de manera presencial, por eso me quiero disculpar y de alguna manera estar presente en esto que están haciendo tan importante, ¿no? Desde las organizaciones sindicales. Bueno, en principio, el nombre de este congreso pedagógico que refiere a las praxis alfabetizadoras como una posibilidad de transformación, ya el título no es tan sugerente que nos lleva a pensar mucho y reflexionar sobre qué estamos diciendo, haciendo, pensando, sintiendo cuando hablamos de alfabetización, de la alfabetización como una praxis. Entonces, para sumar como un aporte desde nuestra perspectiva sindical, desde lo que venimos haciendo en CETERA, quisiera compartir algunas de las ideas o planteos que hemos venido construyendo a lo largo de la historia de nuestra propia organización, a escala nacional y a escala regional y latinoamericana fundamentalmente. Por eso la idea de alfabetización para nosotros es muy fuerte, eh, un modo de ser, un modo de estar en el mundo. Y en ese sentido, bueno, quería en primer lugar plantear no digo una crítica, sino que una reflexión sobre la idea misma de alfabetización, en tanto que es necesario tomar la idea de alfabetización para nuestra perspectiva, superando ese reduccionismo elemental y básico que a veces relaciona la alfabetización como esa acción para educar al analfabeto. Entonces, para nosotros es mucho más que eso, y ha devenido el término de alfabetización hace ruido en ese sentido si se lo reduce a esa idea simplista, reduccionista de que hay alguien que no sabe leer o escribir y viene otro que lo alfabetiza. Esa idea lineal en el devenir de la praxis misma pone en cuestionamiento ese nombre que le ponemos a esto que nosotros realizamos en la praxis, porque en realidad lo que se da para nuestra perspectiva no es esa relación lineal de llenar una caja vacía, sino que lo que se da es un proceso de co-construcción cotidiana, es decir, sujetos que interactúan en una relación social y que en el marco de esa relación social que se produce entre esos sujetos, sujetas, ambos se transforman. Los, los que entran en esa relación producen procesos de transformación de ellos mismos, de la relación, y esa relación a la vez en el marco de las relaciones sociales. Por eso hay alguien que se conecta con otro, se vincula, se interrelaciona, y en ese proceso de interrelación ambos se modifican, se transforman y producen un conocimiento nuevo que no estaba antes de esa relación. Entonces, para nosotros, la idea de alfabetización es más bien definida como un proceso de formación permanente, porque hay alguien que no sabe algunas cosas y se va a formar o va a resignificar lo que ya sabía, y hay alguien que creyendo que sabía y que le va a enseñar a otro, también en ese proceso de enseñar se educa. Por eso nosotros partimos de esta idea más freiriana de la alfabetización, que tiene que ver con ese proceso de educando, educador, educador, educando, en un proceso de ida y vuelta. En ese sentido, nosotros quiero traer acá a la memoria, nosotros realizamos como CETERA el año pasado, justamente en septiembre del 2021, un congreso nacional con motivo de la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Paulo Freire. En ese evento organizado por la CETERA,
convocó a distintos especialistas, pensadores, pedagogos, pedagogas, para reflexionar sobre la realidad educativa a partir del pensamiento o el legado de Freire. Uno de esos paneles a los que convocamos fue un diálogo que realizaron Adriana Puigros y Alicia de Alba. Creo que se denominaba el panel, la mesa era Diálogos Imprescindibles en Educación. Y justamente ambas tomaron el legado freiriano y dentro de ese análisis que realizaron, tanto Adriana como Alicia plantearon la idea de estas alfabetizaciones en plural. Y nosotros queremos retomar, o hemos retomado esa idea de las alfabetizaciones en plural, porque justamente de lo que se trata, y teniendo en cuenta todo el proceso histórico que nosotros venimos realizando, pensar estas alfabetizaciones en plural, estas formaciones permanentes en plural, es una de las posibilidades de que nosotros tenemos de relacionar el proceso de formación con una capacidad crítica para leer el mundo. Es decir, formarnos en construir capacidad crítica de lectura de la realidad social, educativa, de la lectura, una capacidad crítica de lectura de los mundos, de los distintos mundos. Entonces, Alicia de Alba en ese diálogo, en ese ida y vuelta con Adriana, va desarrollando una serie de las cuales serían las distintas alfabetizaciones que nosotros las planteamos como distintas, pero que tienen que ver con un todo, ¿no? Como un todo integrado. Entonces habla, por ejemplo, de una alfabetización histórica. Es decir, tiene que ver con las cuestiones que el neoliberalismo intenta borrar, que es nuestra historia. Entonces, si hay algo que hace el neoliberalismo es que borra de manera cruel, espantosamente, todo lo que tiene que ver con todo el proceso histórico. Y no solo lo intenta borrar, sino que además propone o trastoca, modifica o tergiversa la historia desde la mirada de la derecha, desde la mirada del conservadurismo, del liberalismo. Entonces nosotros necesitamos justamente una alfabetización que no pierda, un proceso de alfabetización, un proceso de formación permanente que no pierda esa perspectiva histórica como un elemento vertebral, ¿no? En la construcción de nuestro modo de ser, de estar en el mundo, del día a día. La otra de las alfabetizaciones que Alicia de Alba propone en esta interesante idea de alfabetizaciones en plural es la alfabetización ambiental. Bueno, para nosotros lo ambiental es todo un tema, un eje, una perspectiva analítica, una cosmovisión de la realidad que Cetera viene desarrollando históricamente, pero que para nosotros es fundamental que en todo proceso, en toda praxis alfabetizadora, tengamos en cuenta ese paradigma, ese paraguas desde el cual nosotros nos amparamos para mirar el mundo, que tiene que ver con no perder de vista la crisis ambiental que venimos sufriendo y que ahora se agudiza cada vez más. En tiempos de pandemia fundamentalmente se puso más visible, se hizo mucho más claro los daños, los perjuicios que tiene los conflictos ambientales en nuestra vida cotidiana. Fundamentalmente lo que está pasando con el cambio climático, cómo afecta el cambio climático a nuestras vidas, a nuestras condiciones de trabajo, a nuestras relaciones en las escuelas, al modo de producción que sostenemos, que se sostiene, y en cambio se está pensando en la crisis ambiental muchas veces solo como un problema de la naturaleza y escindiendo la naturaleza de la sociedad y no teniendo esta mirada integral de lo ambiental como un todo. Entonces, esa alfabetización que nosotros proponemos o que entra en juego también tiene que ver con esta mirada de la problemática ambiental. Otra de las alfabetizaciones que también plantea Alicia es la alfabetización de género. Ella lo plantea no como una solución simplista, ¿no? Y recupera y reconoce lo que ha significado todas las luchas feministas dadas a través del tiempo y especialmente en los últimos años, que se están haciendo escuchar cada vez más sus voces y planteando los problemas tan graves y serios bueno, y tenemos como los feminicidios, por ejemplo, pero que tienen que ver con justamente desmontar ese modo de dominación patriarcal
bueno, que a nosotros nos condiciona en todas nuestras vidas. Entonces esa es tan importante, la mirada de género, la perspectiva de género en nuestros procesos y nuestras praxis alfabetizadoras, y especialmente porque somos justamente uno de los trabajos y las profesiones que donde lo femenino es fundamental, es determinante, ¿no? Todos sabemos, los que trabajamos en la docencia, bueno, la centralidad que tiene el trabajo de la mujer en todo nuestro sector. Así que bueno, la mirada alfabetizadora desde perspectiva de género también es una muy importante perspectiva y otra manera de pensar esta formación permanente de manera integral. La otra cuestión que plantea el otro modo de la alfabetización, este otro modo alfabetizador que plantea Alicia, es esta idea de la interculturalidad, reconociendo la idea de la interculturalidad, pero valorando más aún lo que ella nombra como contacto cultural. Es decir, la interculturalidad la plantea como muy importante, porque es el acercamiento al otro, a la otra, pero eso se da, dice Alicia Alba, a través del contacto cultural, en la que se han formado las culturas en la historia de la humanidad, y ese contacto afecta, cuando hay un contacto, más allá de esa construcción abstracta de la interculturalidad, pues el contacto cultural es lo que afecta a la subjetividad, porque toca elementos nodales de las identificaciones primarias que tienen los sujetos en donde fueron inscriptos o sembrados, dice Alicia de Alba, por primera vez. Ese contacto cultural es conflicto, es desigualdad, y también es productivo. Entonces, a través pone la importancia del proceso alfabetizador teniendo en cuenta esa mirada del contacto cultural. Es un poco también se relaciona a lo que hoy decía respecto a la co-construcción cotidiana, que eso de la co-construcción cotidiana es una categoría que nos propone Elsie Rowell, la mirada etnográfica, para analizar las culturas escolares y las relaciones entre docentes y estudiantes. Bueno, por eso dice Alicia Alba que hay que trabajar cada vez más la idea de este contacto cultural desde la educación. Así que bueno, esas son propuestas, ideas que nosotros tenemos acerca de lo que es una praxis alfabetizadora, y en ese sentido, desde nuestra organización sindical, nosotros creemos que es muy importante hoy más que nunca revisar esa idea como una praxis permanente que nosotros realizamos cotidianamente todos los días en las aulas, en las escuelas, en nuestras instituciones, en nuestras comunidades, en nuestros barrios, porque muchas veces se relaciona o se limita la idea de la alfabetización a una campaña, a una acción específica. Nosotros proponemos pensar la idea de la praxis alfabetizadora como una práctica permanente, como lo que hacemos todos los días, pensado en esas claves, no como algo que se hace de manera no formal o de manera asistemática, sino como una práctica cotidiana, como una forma constitutiva de nuestro propio trabajo docente, como una manera de ser y pensar y estar en el mundo, en nuestras escuelas, en nuestro trabajo. Esa idea de pensar de que cuando enseñamos algo, cuando trabajamos en las escuelas, lo estamos haciendo de esa perspectiva de praxis alfabetizadora. En tanto, entendemos a esa alfabetización como un proceso de formación permanente. Formación permanente, tanto para ese educando que se está formando, pero también para nosotros como educadores, educadoras que nos estamos formando y que a la vez estamos enseñando y aprendiendo de un lado, del otro, yendo y viniendo con ese estudiante, con esa estudiante con el que todos los días construimos los hechos y los procesos y los fenómenos educativos. Bueno, estas ideas quería compartir desde nuestra perspectiva, desde nuestra organización sindical a escala nacional y escala regional, porque bueno, es un proceso que nosotros venimos realizando y que se inscribe en algo que lo contiene, que es el movimiento pedagógico latinoamericano. Todas estas ideas de alfabetización, de praxis alfabetizadora que venimos sosteniendo, que venimos planteando, no se da en un vacío, se da en un proceso que viene realizando la CETERA desde hace mucho tiempo. Un momento fue un momento fundacional,
fue el año 2011 cuando se lanza el movimiento pedagógico latinoamericano, pero esto viene mucho más, de mucho antes, porque la CETERA desde su propia fundación viene planteando la idea de la educación popular, nacional, emancipadora, una educación que permita independizarnos, una educación como derecho. Entonces, en ese camino, en esa trayectoria colectiva, es que nosotros venimos a plantear esta idea de alfabetización. No lo hacemos en el aire, sino que lo hacemos en un contexto en el que el movimiento pedagógico latinoamericano se viene recreando permanentemente. Desde su lanzamiento, como decía, en 2011 allá en Bogotá, cuando las organizaciones sindicales plantearon la idea de la articulación, de la vinculación regional de las organizaciones, hasta el presente, donde ese movimiento pedagógico latinoamericano viene realizando distintas acciones, movimientos, praxis que tienen que ver con construir un proyecto educativo, pedagógico a escala regional que, que permita creer y pensar y soñar con otro modelo educativo posible, un modelo educativo para América Latina que invite a la emancipación, que nos habilite a la emancipación y no a la dependencia. Bueno, compañeros, compañeras, les quiero agradecer, vuelvo a pedir disculpas por no estar presente, espero que estas palabras, estas ideas habiliten a una discusión, a una reflexión, a un intercambio entre ustedes. Y bueno, les quiero agradecer especialmente a las compañeras organizadoras de este encuentro, porque es muy importante que nuestros sindicatos realicen y generen, habiliten espacios como este para pensar y seguir peleando por la escuela pública, porque estos encuentros son una manera más en la que nos manifestamos en la defensa y la lucha por la educación pública y por nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras de la educación. Hasta siempre.